Pablo. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hacer lo del ejercicio del campo eléctrico este que me habías preguntado. Este. Y ver por qué es que esta respuesta no es la correcta. ¿Sí? Bien. Okay. Primero, vemos qué es el campo eléctrico. ¿Sí? Tenemos que recordar que el campo eléctrico, ante todo, es una cantidad vectorial. Bien. Esto quiere decir que tiene eh, magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? La mejor manera de representar un vector es una flecha. Bien, el largo de la flecha es su magnitud, la dirección está dada por los ángulos del vector y el sentido está dada por la punta del vector, por la punta de la flecha. Bien, en este caso el sentido es hacia acá. ¿Sí? Supongamos que este es el vector B, se denota así, con una flecha encima para denotar que es un vector. Bien, el sentido de este vector es positivo. Si tuviéramos este vector con un sentido negativo, lo que tendríamos es que esta punta de la flecha no estaría acá, sino que sería una flecha con la misma dirección, la misma longitud, pero en un sentido opuesto. Bien, acá habría un ángulo también alfa y bueno, este mismo largo sería el mismo que el del vector B. Bien, esto es para hacer más o menos el bosquejo de que es un vector. ¿Sí? Aparte de esto, bueno, los vectores tienen componentes que los conforman. Por ejemplo, si estamos en el sistema de coordenadas x y y, donde la horizontal es x y la vertical es y, bueno, tenemos que este vector va a estar conformado por dos, digamos por otros dos vectores. Uno que está solo sobre el eje de las y, ¿sí? Sería este de acá, y otra flecha que está acá sobre el eje de las x. ¿Qué características tienen estos vectores? Bueno, tienen una longitud dada que va a ser que no necesariamente es igual a la longitud del vector y que su ángulo es 0. ¿Sí? Por ejemplo, la componente en x de nuestro vector tiene un ángulo 0 con respecto a x y la componente en y del vector tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con respecto al eje de las x. Bien. De manera que el vector b sub y va a estar conformado entonces por b de x y b de y. Estas son dos magnitudes. Bien, si x es positivo, si este número b de x, por ejemplo, es positivo, es como acá, que apunta hacia la derecha. Si b de x es negativo, entonces sería una flecha que viniera en este sentido. Si b de y es positivo, es una flecha que apunta hacia arriba, como en este caso, y si b de y es negativo, es una flecha que apunta hacia abajo. Bien, los vectores tienen una cualidad que es que no cambian, ¿sí? Este b de y es el mismo b de y si estuviera acá, siempre y cuando conserve la dirección y su magnitud y su sentido. Y si estuviera por acá abajo, por acá, en cualquier parte de nuestro plano, sería exactamente el mismo vector. Bien, entonces justamente de esta manera está representado el campo eléctrico en cualquier punto. ¿Sí? Bien, entonces leemos la ecuación del campo eléctrico. Tenemos que el campo eléctrico está dado por K, que es la constante de Coulomb, ya sabemos su valor, por Q, que es la carga de la fuente que es la carga de la fuente que está generando este campo eléctrico, y R, que es la distancia hasta, mejor dicho, desde la carga hasta el punto donde se quiere o donde se está midiendo el campo eléctrico. Por otro lado, tenemos a este nuevo señor que está acá. Esto también es otra manera de denotar un vector, pero estos vectores tienen una propiedad que es que son vectores
de longitud 1. Bien, a esto se le conoce como vector unitario, pero tienen la misma dirección y el mismo sentido que el vector r. ¿Quién es el vector r? Bueno, exactamente el vector dirección. Para ubicarnos mejor, acá supongamos que queremos calcular el campo eléctrico en el punto P, dado por la fuente Q, por la carga Q. Bueno, en este caso tenemos que nuestro vector r, acá le faltaría una flechita, ¿no? Pero no me lo pone la calculadora. El vector r sería esta flecha que va desde Q hasta P. Bien, es importante tomar en cuenta que la flecha sale de Q y llega hasta P. Bien, eh, este es nuestro vector distancia. Por lo tanto, nuestro vector unitario sería, por ejemplo, este vector de acá, que tiene longitud igual a 1. ¿Para qué se usan los vectores unitarios? Bueno, los vectores unitarios se utilizan para denotar que alguna otra cantidad está en la dirección de ese vector. Bien, entonces lo que nos quiere decir esta ecuación de acá, o con este agregado, con este factor, es que el campo eléctrico tiene el mismo sentido, tal vez no la dirección, pero sí tiene el mismo, al revés, tiene la misma dirección, aunque tal vez no el sentido, que nuestro vector r, nuestro vector distancia. Bien, entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos calcular el campo eléctrico acá, tendríamos que eso sería un vector, más o menos para hacer un esquema, de esta forma. ¿Sí? Un vector que sigue la misma línea que nuestro vector r, sigue en la misma dirección que nuestro vector r. ¿Sí? Vamos a este E. Este es el vector de campo magnético ejercido por la carga Q en el punto P. Bien, este sería nuestro vector. Otra cosa, otro comentario acá. Bueno, esta es la cantidad de la distancia. Bien, eso sí es importante. Esto no es una magnitud vectorial, ¿no? Esto es la longitud del vector, o sea, cuánto mide desde acá hasta acá. Bien, entonces, como te decía, el vector de campo magnético tiene, como el vector B que te había escrito hace un momento, dos componentes, X y Y. Tiene dos componentes porque estamos en el plano bidimensional, X y Y. Si estuviéramos en un espacio X, Y, Z, entonces también tendríamos que agregar acá Z. Una coma acá, quitar este paréntesis de aquí y colocarlo acá. Bien, tendría tres componentes nuestro vector. Por decirlo así, tendría alto, ancho y profundidad nuestro vector. También sería una flecha, pero en este caso sería una flecha que está en el espacio y no sobre un plano. Bien, pero este no es nuestro caso y no creo que nos toque. Y bueno, si nos tocaría, ya veremos cómo se maneja. Es más o menos lo mismo. Bien, calcular esta magnitud así no es tan sencillo porque por lo general no se conoce quién es nuestro vector o no nos dan las herramientas para conocer a este vector. ¿Sí? Entonces lo tenemos que calcular componente a componente. Bien, primero calculamos la componente en X y después calculamos la componente en Y. Si puedes ver, esta parte de acá de la ecuación es exactamente la misma, solo que se le agrega un coseno de A. Y esta parte para Y es exactamente la misma, pero se le agrega un coseno de A. Bien, ¿quién es A? A es el ángulo que justamente forma nuestro vector R. Bien, entonces eso se usa eh, para que tenga exactamente el mismo vector, la misma dirección. ¿Sí? Supongamos que acá está el ángulo con respecto al eje de las X, alfa no, A. Bien, de manera que tenga entonces la misma dirección.
Entonces, si nosotros ya conocemos la carga, la distancia y el ángulo de inclinación de nuestro vector de distancia, entonces podemos calcular cada una de las componentes de nuestro campo eléctrico. Bien, ahora vamos al ejercicio en concreto. Tenemos este de acá. Ya yo me tomé la libertad de dibujar cada uno de los campos magnéticos, de los campos eléctricos. Otra cosa importante que hay que mencionar es que el campo magnético de una carga positiva apunta lejos de ella, como alejándose de ella, mientras que el de una carga positiva apunta en el punto acercándose en ella o hacia ella. Bien, entonces tenemos que, bueno, acá estaría nuestro vector R, y el vector en C sería, bueno, la continuación de este vector en su dirección, la dirección del campo magnético, del campo eléctrico. Y que para la carga negativa, bueno, la distancia es esta, R, y el campo eléctrico apunta hacia la carga eléctrica, porque es negativa, sobre el vector o sobre la línea de distancia entre la carga y el punto. Bien, entonces estos son cada uno de nuestros vectores ejercidos por cada una de nuestras cargas en el punto C. Bien, entonces tenemos que la carga, las cargas entre ellas son iguales, solo que de signo opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si por ejemplo esta carga fuera 5, esta sería menos 5. Si esta fuera 3, esta sería menos 3. Y así sucesivamente. Otra cosa es que en este triángulo, las distancias entre la carga y el punto C, en ambos casos también es la misma. Bien, entonces veamos un momento, teniendo esto en cuenta, la forma del campo eléctrico otra vez. Vemos que el campo eléctrico, esto es una constante, esto es otra constante, solo depende en lo que varía de la carga que lo genera y de la distancia. Bien, y aparte del ángulo, que por cierto, este ángulo es el mismo que este ángulo. Bien, entonces tenemos que para cada una de las componentes de nuestro campo eléctrico, para cada una de las cargas, Q, R y A son las mismas. Así que este número como tal va a ser exactamente el mismo. Bien, entonces, vamos otra vez acá. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, por ejemplo, supongamos que esta es nuestra componente en X del vector, de nuestro vector de la carga positiva. Este es nuestro componente en X. E o X. Esta no era mi intención, pero no importa. Este es nuestro vector de nuestra carga. Esta es la componente en X del campo eléctrico de nuestra carga positiva. Fíjense, o fíjate, que el campo eléctrico de la carga negativa tiene la misma componente en X, así que este también sería nuestro vector en X para nuestra carga negativa. Bien. Ahora, ¿cómo serían las componentes en Y? Bueno, tendríamos acá un vector que apuntara hacia arriba para la carga positiva, que va a ser la componente en Y de este, y acá vamos a tener otro vector que va a apuntar hacia abajo para la carga negativa, que va a ser nuestro componente en este. Un poquito más menos. Ok. Entonces, esta sería este vector vertical, sería nuestra componente en X, nuestra componente en Y de la carga negativa, y este G sería nuestro componente en Y de la carga positiva. Bien.
Entonces ya tenemos las componentes de cada uno de nuestros vectores, ¿sí? Acá se puede ver que tanto el componente en X de la carga positiva como el componente en Y del campo eléctrico de la carga negativa apuntan hacia la derecha. Eso quiere decir que estos dos números, o la dirección, o mejor dicho, el sentido de estos dos vectores es positivo. Mientras que la componente en Y del campo eléctrico de nuestra carga positiva apunta hacia arriba, es positivo, pero la componente en Y de nuestra carga negativa del campo eléctrico apunta hacia abajo, por lo que es negativa. Bien, entonces, cuando se hace suma de vectores, porque es lo que debemos hacer en este punto C, sumar cada uno de los campos eléctricos, o sea, cada uno de los vectores, se tiene que hacer componente a componente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tengo que sumar todas las componentes en X y después sumar las componentes en Y, tomando en cuenta el signo del sentido de las componentes. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos con esto? Bueno, si lo escribimos acá, vamos a llamar a al, al campo eléctrico acá como EC, el campo eléctrico en el punto C. La componente en nuestro campo eléctrico en el punto C, en X, va a ser la siguiente. Va a ser el campo eléctrico, o mejor dicho, la componente del campo eléctrico de la carga positiva en X más el componente eléctrico de la carga negativa en X. Estos valores son positivos, porque como dijimos, acá ambos apuntan hacia la derecha. Y de igual manera sería para allá. De igual manera, pero diferente. Para allá tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el campo eléctrico de C en Y va a ser, tenemos que el campo eléctrico de la carga positiva en Y es positivo porque apunta hacia arriba, pero el de la carga negativa no, el de la carga negativa apunta hacia abajo. Bien, entonces aquí es igual esto. Como ya dijimos, cada una de las cargas es igual en magnitud. Bien, y la distancia es la misma, y también el ángulo. Así que este par de números es igual. Tenemos un número que se resta a él mismo. Así que su resultado es 0. De igual manera pudiéramos calcular este diciendo que, bueno, tenemos que estos dos números son iguales, son el mismo número, y el mismo número sumado a él mismo es dos veces ese número. O sea, digamos que es dos veces Q de X. O sea, dos veces la componente del campo eléctrico de la carga positiva en X. Este número en realidad no es importante, solo sabemos que es positivo. Bien. Y que es más grande eh, que E de Q de X. Bien. Pero lo que realmente nos importa es que el campo eléctrico en C, la componente en Y del campo eléctrico en C, es 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el campo eléctrico en C no tiene componente en Y. Su componente en Y es nula, por lo que solo es horizontal. ¿Y hacia dónde apunta este campo eléctrico horizontal? Bueno, hacia la derecha, porque es la suma de estos dos vectores que tenemos acá. Como ambos apuntan hacia la derecha,
Bueno, tenemos que el campo eléctrico acá, el resultado apunta hacia la derecha, porque es su suma. Entonces tenemos que bueno, va acá, ya no lo podemos poner un poco más allá. Acá. Este es el resultado del campo eléctrico. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. La tercera, el campo eléctrico en el punto C generado por la carga Q más y Q menos tiene dirección horizontal dirigida hacia la derecha. Bien, una manera fácil, que hubiera sido fácil de verlo sin tener que recurrir a ninguna cuenta matemática. Bueno, tenemos que estos dos vectores tienen la misma inclinación, tienen la misma magnitud, pero que en Y tienen diferente sentido. Uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba. Por lo tanto, al sumarse, sus componentes en Y se cancelan. Quedando así, nada más la componente en X. ¿Y hacia dónde apuntaría? Bueno, tenemos que ambos apuntan hacia la derecha, así que la suma de los dos en Y, en X, apuntaría hacia la derecha. Bien, creo que con eso ya es suficiente, pero cualquier duda, sabes, como siempre, me preguntas, sin pena. Bueno, hasta otro video. Chao, Pablo.